que más me gusta para mí es esta. Y esa es la solución. Preguntas. Ok. Vamos a resolver ahora. Les voy a pedir la ayuda a ustedes y voy a resolver la número 11, que dice que de y de x igual a secante cuadrado de y entre 1 más y al cuadrado. Qué bonito. Entonces, ¿cómo podemos separar las variables acá? Este es x cuadrado. ¿Cómo podemos separar las variables acá? Bueno, yo diría, yo diría 1 más x al cuadrado entre de x y el de y lo pasaría multiplicando a secante cuadrado por y, entre de y. Bueno, lo que pasa es que generalmente cuando tú vas a integrar, dx es parte del numerador. O sea que lo que puedo hacer es esto de y entre secante cuadrado de y es igual a dx entre 1 más x cuadrado. Ahí sí pueden estar separadas las variables. Entonces los diferenciales siempre tienen que ser parte del numerador. Sí, así es, para poder integrarse. Ok. Entonces yo voy a integrar acá y voy a integrar acá. Entonces queda el primer integral. La tangente de y. No. 1 sobre la tangente de y. No. Queda ese primer integral. ¿Alguien lo puede realizar y decir? Un medio de la secante, de la tangente de y, digo, perdón. Un medio de la tangente de y. No. Menos tangente de y. No.
tampoco. Yo lo voy a poner de esta forma. A ver si pueden hacerlo. Esto será el integral del coseno cuadrado de y por diferencial de y igual a de x entre 1 más x cuadrado. ¿Alguna idea? Otra pista le voy a dar. Vamos a escribir el coseno cuadrado de y. Ustedes saben que es igual a 1/2 del coseno de 2y más 1. Vamos a poner esto. ¿No es así? Sí. ¿Conocían esa expresión? Claro que hemos visto. Ok, entonces lo que en lugar de colocar esto, lo que voy a sustituir es por esto y me quedaría entonces dos integrales. Me quedaría 1/2 el primero del integral del coseno de 2y diferencial de y luego quedaría más 1/2 el integral de diferencial de y es igual al integral de dx entre 1 más x al cuadrado. Ahora integre. La primera da 1/4 de seno de y más y. 1/4 De seno de y más y. Del seno de 2y más y. Ok. 1/4 del seno de 2y. Recuerden que el 0 voy a poner al final. ¿Qué más? Esto Más me queda 1/2 de y. ¿No es? Sí. Igual. Sí, sí. Y este integral de acá queda. Tangente de x. No. Queda ese integral. Profesor, creo que Sí. arco tangente, ¿no? El arco tangente. El arco tangente de x más c. Ok. Antes de seguir con el ejercicio, algo que las ecuaciones diferenciales son fáciles. Todo es bien fácil. Son procedimientos que se pueden llevar a cabo. Pero es fácil una vez tú has entendido lo que es tu cálculo 1 y cálculo 2. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener todos esos conceptos de cálculo 1 y cálculo 2 bien al día. Entonces, inclusive, hay que tener conceptos de álgebra al día, hay que tener conceptos de su matemática básica al día, todo eso hay que tenerlo pendiente. Entonces, es bueno que por lo menos ustedes estén
como bien rápido en el proceso de integración y derivación. Eso es algo básico. Así que si en algún momento alguien se siente como con deficiencias en eso, es bueno que ahora que estamos empezando, tomen un tiempecito para repasar eso. Entonces, yo puedo multiplicar todo por 2, decir por 4, perdón, y decir que me queda que esto es seno de 2y más 2y es igual a 4 el arco tangente de x más 4c, que simplemente le voy a seguir llamando. Le voy a seguir llamando c. Y puedo decir que esta es mi solución a la ecuación diferencial. Hay unos problemas con valores iniciales de estos, que es, ustedes se fijan que aquí yo lo que he encontrado son soluciones generales en ambos casos. Son una familia de curvas y acá una familia de curvas. Entonces, segundito. Son familias de curvas. Entonces, el ejercicio que vamos a ver ahora es un ejercicio para encontrar un elemento de esas familias de curvas que pasa por el punto 0,3. Entonces, vamos a tomar la ecuación. Dice que prima es igual a x a la 3 multiplicado por 1 menos y. Y los valores iniciales van a ser y de 0, que es igual a 3. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que hacer es encontrar la familia de curvas. Eso ahí lo voy a hacer por separación de variables. Yo puedo escribir la ecuación como dy de x es igual a x a la 3 por 1 menos y. Si yo separo las variables acá, quedaría dy entre 1 menos y es igual a x a la 3 por diferencial de x. E integro. ¿Qué da el primer integral? ¿Qué da el primer integral? Logaritmo de y. Bueno, casi. A menos logaritmo de y. Menos Sí, logaritmo de 1 menos y. Bien. de 1 menos y, sí. Entonces, este es sencillo. Voy a tener que ser igual a x a la 4 sobre 4 más c. Puedo decir que 1 sobre el logaritmo de 1 menos y es igual a x a la 4 más c sobre 4. Y puedo decir entonces que el logaritmo de 1 menos y es igual a 4 x a la 4 más c. Yo puedo tomar acá mismo los valores iniciales y decir que para x igual a 0 y y igual a 3. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Negativo logaritmo de 1 menos 3 es igual a c. Déjame ver qué pasó ahí.
Un segundito. Ok, déjame ver, porque ahora me está dando un número negativo acá dentro del logaritmo. Bueno, voy a tomar valor absoluto. Profe, Sí, permiso. sí. Hay algunos compañeros que están intentando entrar y que dicen que le acepte, por favor. No veo a nadie que esté como intentando entrar. Cuidado si están en otro el link, que el link está en la unidad número 2. Ok, puede tenerse igual entonces a negativo el logaritmo de negativo, valor absoluto de menos 2 es igual a c. ¿Cuánto de eso? Pero yo lo voy a dejar como valor negativo logaritmo de 2 y lo voy a sustituir y me queda entonces que logaritmo de 1 menos y valor absoluto es igual a 4 x a la 4 menos logaritmo de 2 y esa es una forma de representar mi ecuación. Mi solución particular que pasa por el punto 0,3. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hay una sección 2.2, ustedes pueden hacer esos ejercicios. Como la práctica, estos ejercicios son unos ejercicios de aplicaciones, pero como la práctica del capítulo 2 y 3 van a estar juntas, no creo que haya problema porque lo voy a explicar en la parte de adelante. La sección 2.3 del libro es ecuaciones diferenciales lineales, pero desde mi punto de vista yo lo que hago es que explico las ecuaciones diferenciales exactas y las ecuaciones diferenciales convertibles a exactas y después de ahí parto a la solución de las ecuaciones diferenciales lineales. Por eso voy a pasar a la 2.4 antes que la 2.3 y después vuelvo a la 2.3. Miren, no sé si ustedes vieron esta expresión en su cálculo 2. En su análisis 4, creo que para algunos, y cálculo 2 para otros. Entonces, ustedes la han visto, esa expresión. Sí. O sea, esa expresión, exacto, lo que dice es que el diferencial de una función de dos variables, yo lo puedo obtener encontrando la parcial de la función con respecto a x, diferencial de x, después la parcial de la función respecto a y, diferencial de y. Y si lo igualamos a 0, entonces tenemos una ecuación. Eso tenemos que la definición de una ecuación diferencial exacta es, si yo tengo, ahora sí, si yo tengo una función, una ecuación diferencial, m multiplica m, que es función de x, y, por diferencial de x, y n, que es función de x, y también, diferencial de y. Esa función es exacta en una región R del plano XY
si se verifica eso. Y lo que pasa es que por ejemplo, si yo comparo esa ecuación que está ahí, la comparo con el diferencial de una función, voy a tener que m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y. Y lo comparo con el diferencial que vimos ahorita, parcial de la función de x, y respecto a x por el diferencial de x, más parcial de la función con respecto a y, diferencial de y. Si yo comparo estas dos cosas, lo que tiene de x de este lado es igual a lo que tiene de x de este lado. Y lo que tiene de y de este lado es igual a lo que tiene de y con este lado. Entonces, tengo eso. La parcial de la función con respecto a x es m. La parcial de la función con respecto a y es igual a n en la ecuación diferencial. Entonces, esa es una ecuación diferencial exacta. Pero ¿cómo vamos a saber si es una ecuación diferencial exacta? Bueno, de la siguiente manera. Si yo tengo por definición que este es el diferencial, entonces esto es esto, ya lo habíamos dicho, y esto es igual a esto. Ahora bien, si yo tomo la parcial de la función, o sea, la parcial de m con respecto a y, es lo mismo que yo diga la parcial con respecto a y, pero m es esto, de la parcial de f con respecto a x. Y si yo tengo la parcial de n con respecto a x, es lo mismo que yo diga la parcial respecto a x, pero n es esto, de la parcial de f respecto a y. Entonces, estas dos cosas, si las funciones son derivables, entonces es lo mismo, porque el orden en que yo derivo parcialmente es lo mismo, si representan una ecuación diferencial exacta. Por tanto, esto es igual a esto. Y voy a tener que esto, la parcial de m con respecto a y, es igual a la parcial de n con respecto a x. Y eso es lo que se conoce como el criterio de exactitud. O sea, para yo saber que una ecuación es exacta, debo cumplir con eso. Mírenlo por acá. Entonces, el procedimiento para encontrar la solución de una ecuación diferencial exacta está aquí detallado. Yo lo voy a hacer por acá. Para ver si vamos a suponer que tenemos esta ecuación diferencial exacta, m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y igual a 0. Y es exacta, o sea que se verifica exacta, vamos a ponerla acá. Por tanto, si es exacta, la parcial de m de x, y respecto a y es igual a la parcial de n de x, y respecto a x. Y también yo sé que la parcial de la función de la f mayúscula de f de x, y respecto a x es igual a m de x, y. Yo puedo decir que voy a pasar ese diferencial para ese lado e integrar respecto a x. Voy a tener la parcial de la función de x, y es igual a m de x, y respecto a x.
e integro respecto a X. Si yo integro, entonces del lado izquierdo lo que voy a obtener es f de x, y. Y del lado derecho yo lo voy a dejar expresado porque no conozco a m de x, y respecto a x, más la constante de integración. Pero como estoy integrando respecto a x, la constante de integración va a ser una función de y, f phi' de y, lo digamos. Entonces, también sé por la definición de lo que es función exacta, que la parcial de f de x, y respecto a y es igual a n de x, y. Entonces, lo que voy a derivar es esto parcialmente con respecto a y. Entonces, derivada parcial respecto a y de el integral de m de x, y parcial de x. Como estoy derivando respecto a y, pero esto es una función que es solamente de y, esa derivada parcial se convierte en la derivada total de phi. Entonces voy a tener que lo voy a expresar como phi' de y. Y eso debe ser igual a n de x, y. Voy a tener por acá que si yo despejo phi' de y, phi' de y me quedaría n de x, y menos la parcial respecto a y de ese integral que está ahí dentro. Ok. Eso debe dar una función de y porque aquí mismo lo dice. Entonces, si eso es phi' de y yo integro, voy a obtener phi de y. Phi de y es igual a la integral de, voy a colocar una llave acá, n de x, y menos la parcial respecto a y de el integral ese que está ahí. Y eso es de y al final, aunque no se ve. Entonces, ya yo tengo ese valor que está ahí. Lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a sustituir ahí. Entonces me queda f de x, y es igual a esa expresión, digo, al integral de m de x, y parcial de x más phi de y, pero phi de y es todo esto. Y lo voy a poner así, que por razones de espacio no lo voy a poner ahí. Eso es una ecuación. Yo puedo perfectamente aplicar esa expresión para resolver mi ecuación diferencial exacta. Pero generalmente las fórmulas se olvidan y es mejor aplicar el procedimiento completo. Eso es una recomendación. Y también que algunas veces se hace necesario no empezar con la integral con respecto a x, sino que yo también puedo decir que la parcial de la función, f de x, y con respecto a y es igual a n de x, y. Y empezar el proceso, solo que acá cuando vaya a derivar será con respecto a x, acá me quedará una función de x y es lo mismo, pero con las otras variables. Entonces, tengo f de x, y, pero ¿qué hago con f de x, y? Bueno, ya yo sé que esto es el diferencial exacto de una función, porque dije que es exacta. Vamos a poner esto en un cuadro acá. Y ya yo sé que en lugar de esto yo puedo poner que si m de x, y por diferencial de x más n de x, y por diferencial de y igual a 0 es exacta, que ya lo habíamos dicho. Segundito.
bueno, tenía que es exacta. Entonces, lo que voy a tener es que esa expresión que está del lado izquierdo es porque existe una función f de x, y, tal que el diferencial de f de x, y es exactamente igual a la ecuación diferencial. Entonces, en lugar de yo poner eso, voy a colocar el diferencial de f de x, y es igual a 0. Integro e integro y me queda que f de x, y es igual a una constante c. Y esa es la solución de la ecuación diferencial exacta. Y f de x, Profe, me está presentando la pantalla. Ok, tengo eso. Repito, y como teníamos esto, ya lo encontramos. Si la ecuación diferencial es exacta, yo tengo que existe una función f de x, y tal que el diferencial de la función es exactamente igual a la ecuación. Y en lugar de colocar la ecuación acá igual a 0, yo voy a sustituir por el diferencial de la función f de x, y es igual a 0. Si yo integro de ambos lados, me queda que f de x, y es igual a 0. Y f de x, y se consigue con esta expresión que está acá. Al parecer es complicado, no lo es bien sencillo. Vamos a ver una ecuación, un ejemplo de esto. Y vamos a resolver el primero esta. Dice que si verifique que la ecuación diferencial es exacta, y si lo es, resuélvalo. Yo voy a ir paso por paso explicando lo mismo que hice en la demostración. O sea, yo tengo que verificar si la ecuación diferencial es exacta, y por tanto, m de x, y será igual a lo que acompaña el diferencial de x, o sea, será 2x y más 3. Y n de x, y es igual a x cuadrado menos 1. Hasta ahí tenemos eso, o sea, eso se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, el criterio de exactitud dice esto. Para yo saber si una ecuación es exacta, debe cumplirse eso. Por tanto, yo voy a encontrar primero la parcial de m con respecto a y. Parcial de m respecto a y. ¿A qué me queda igual la parcial de m con respecto a y? Exacto, 2x. Y por acá voy a tener la parcial, el criterio de exactitud, la parcial de n respecto a x. Y me queda que es igual a 2x. Si se verifica esta igualdad, yo puedo decir que la ecuación diferencial es exacta. Bien. Entonces, si la ecuación es exacta, yo puedo aplicar el proceso que expliqué anteriormente. Si no es exacta, entonces no aplique ese proceso. Tendría que buscar otro método para resolverlo. Entonces, esta es exacta y la voy a resolver como exacta. Dice que la parcial de la función con respecto a x es igual a m, o lo que es lo mismo que que f de x, y es igual a la integral de m con respecto a x más una constante de integración. O sea que yo voy a decir f de x, y
es igual a la integral de m con respecto a x más la constante de integración, que es función de y. Pude perfectamente también iniciado con que f de x, y es igual a la integral de n con respecto a y más una función de x. También pude haberlo hecho así. Vamos a ver. F de x, y. Integro con respecto a x, me queda x cuadrado y más 3x más phi de y. Luego, me dice que la parcial de la función con respecto a y es igual a n. Parcial de la función con respecto a y es igual a n. Si me hubiese ido por la segunda opción, entonces debía ser la parcial de la función de x, y con respecto a x es igual a m. Entonces, parcial de esto con respecto a y me queda x cuadrado, y aquí esto es 0, ¿verdad? Porque es 3x, no depende de y, entonces es 0. Y me queda más phi prima de y es igual a n, pero n es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, si yo despejo phi de y, esto da 0. Y me queda que phi prima de y es igual a menos 1. Si integro, entonces obtengo que phi de y es igual a negativo y. Entonces, recuerdan esto que yo tengo acá, es todo esto acá. Digo realmente esto porque no he sustituido. Ahora cuando yo sustituya acá este valor, o sea esto, yo lo voy a sustituir acá. Entonces me queda f de x, y es igual a x cuadrado y más 3x menos y. Ahora sí, es todo esto. Y ya, la solución es, tomo eso, que es f de x, y, acá, y lo igualo a una constante de integración. X cuadrado y más 3x menos y es igual a 0. Sería la solución general de esa ecuación diferencial. Preguntas. En particular no tengo. Ok. Hay otra forma de hacerlo, mucho más rápido. Ya va a depender cuál le gusta más a ustedes. Y para eso tengo que aclarar algún concepto, es que la parcial de la función con respecto. O sea, realmente es lo siguiente, f de x, y es igual a la integral de m con respecto a x más una constante de integración y. Pero también recuerdan que f de x, y es igual a la integral de n respecto a y más una constante de integración phi de x, phi de y, phi de x. Fíjense que si estas dos cosas son iguales, entonces estas dos cosas son iguales. Entonces lo que yo voy a tomar es esto,
y voy a hacerlo de esa manera. Voy a decir f de x, y, o simplemente, para que sea más sencillo, tomo esto y lo integro respecto a x y le agrego la constante de integración que es función de y. Si lo integro respecto a x, me queda x cuadrado y más 3x más pi de y. Eso es f de x, y. Pero también esto. Tomo eso y lo integro respecto a y. ¿Qué me queda? X cuadrado y menos y más phi de x. Eso también que está ahí es f de x, y. Pero aquí yo tengo que esto es función de x y de y. Esto también es función de x y de y. O sea que phi de y es igual a esto. Y phi de x es igual a esto. Entonces, tomo cualquiera de los dos lados y hago la sustitución. X cuadrado, y más 3x, pero phi de y es igual a menos y. Y eso lo igualo a c. Y esa también es la solución. Algo que tiene a confundir es que, al parecer, las personas creen que ese y va a pasar para allá con signo positivo y va a cambiar de signo. No. Es que phi de y es igual al negativo y por tanto mantiene el signo ahí. Y esa es la solución. Otra forma que se hace en dos líneas, como ustedes pueden ver. Ok, ahora yo voy a poner una a ustedes para que la hagan, así me tomo yo un descanso y a ver qué les da. Vamos a poner esta que se ve bonita. Ok, hagan esa, tienen 5 minutos, vengo ahora. No, esa no, mentira. Es esta.
Ok. ¿Qué les dio? Estamos trabajando, profesora. Ok, ok. Profesor, no son exactas las ecuaciones. Es una sola ecuación y sí es exacto. Verifique. Esta mono, profe. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¿Qué pasa? Dígame. Profesor, cuando yo derivo con respecto de y, me da 1 sobre 2x al cuadrado por y. Y cuando derivo respecto de x, me da 1 sobre 2x y cuadrado. Ok. La pregunta es, ¿cómo tú derivaste? Primero, ¿a quién tú derivaste respecto de y? ¿A quién tú derivaste respecto a y? ¿Qué expresión? El primer término. Ok. ¿Y cómo lo hiciste? Dime. Yo lo derivé normal. El 2x da 0 porque no depende de y. Ajá. Entonces arriba queda 1. Entre, como el 1 no depende de y, me dio 0 también. Entonces aquí abajo me dio 2y x al cuadrado. No. Mira, lo que pasa es que eso es un cociente y tienes que aplicar la regla de un cociente de funciones de y tienes que aplicar la regla para derivar un cociente. Ah, entiendo, déjame chequear entonces. Sí.
Bueno, vamos a ver. Este es m de x, y. Exacto, profesor. Y esto es n de x, y. Entonces, yo voy a hacer la primera para que ustedes verifiquen la segunda. La parcial de m respecto a y es igual a la parcial respecto a y de eso que está acá, de 2x más y 1 más x cuadrado y cuadrado. ¿Pero qué pasa? Bueno, este es 0 cuando yo lo derivo parcialmente. Pero esto es un cociente de dos funciones de y. Y va a ser, la derivada es el numerador, digo el denominador, Derivada 1 más de x cuadrado y cuadrado. O la derivada del numerador, que es 1, ¿verdad? Menos, voy a tener el numerador, que es y, por la derivada del denominador, que es 2x cuadrado con y. Todo eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Bien. sí. Entonces voy a tener por acá esto multiplicado por 1 queda igualito, 1 más x cuadrado y cuadrado, y aquí me quedaría menos y 2 x cuadrado y cuadrado entre 1 más x cuadrado y cuadrado elevado al cuadrado. Y puedo decir que esto es igual a 1 menos x cuadrado y cuadrado entre 1 más x cuadrado y cuadrado elevado al cuadrado. Y ahí está, ¿verdad? Profesor, Entonces tengo que hacer lo mismo, o sea, tengo que hacer la parcial de n con respecto a x, igual, de la misma forma, porque también es un cociente. Verifiquen a ver si le da lo mismo. sí, profesor, me dio lo mismo. Ok, da, haciendo los mismos pasos, 1 menos x cuadrado, y cuadrado, 1 más x cuadrado, y cuadrado, al cuadrado, y por tanto es exacta. Entonces el siguiente paso es encontrar f de x, y. F de x, y, yo puedo decir que es igual al integral de 2x más y 1 más x cuadrado y cuadrado respecto a x más una función de y. F de x, y. Díganme ustedes, ¿qué les da igual eso?
¿Qué les da? Rosy, no, va a llover. No se moje. ¿Alguien me puede decir qué les da de ese integral que está ahí? La estoy tratando de hacer, profesor. Ok. A mí me dio, profesor, x cuadrado más y por a cotangente de x sobre y cuadrado. Ok. ¿Quién más lo hizo? Vamos a ver si da eso ahora mismo. ¿Quién más lo hizo? X cuadrado más la cotangente de XY menos Y cuadrado. Ok, vamos a ver. Ok, voy a ya resolverlo por acá. Y eso ya sabemos que da x cuadrado. Lo que yo puedo decir es que en el otro integral puedo hacer que u es igual a x, y. Y como estoy derivando respecto a x, el diferencial de u es igual a y. O sea que ese integral que está ahí lo puedo expresar como el diferencial de u entre 1 más u al cuadrado, que es igual al arco tangente de u. Y el arco tangente entonces me queda que es el arco tangente de xy. Bien fácil. Entonces voy a tener x cuadrado más el arco tangente de xy más phi de y. Y ahí está. Pregunta. Entonces, si no hay pregunta, lo que tengo que encontrar es la parcial de la función con respecto a y e igualarlo a n. Bien,
la parcial de la función con respecto a y, ¿qué me queda? Es sencillo, como esto es 0, porque no tiene y, esto sería 1 entre 1 más x cuadrado y cuadrado por la derivada de eso con respecto a y, que me queda que es x, ¿verdad? Entonces aquí pondría x y luego voy a tener más phi prima de y es igual a n, pero n es igual a x1 más x cuadrado y cuadrado menos 2y. Entonces esto se elimina con eso y me queda que voy a continuar por acá, que phi prima de y es igual a negativo 2y y encuentro phi de y que es igual a negativo y al cuadrado. Tomo esta ecuación y sustituyo y lo igualo a 6, obtendré la solución x cuadrado más el arco tangente de xy menos y al cuadrado es igual a 6. Y eso es. ¿Preguntas? Profesor, ese menos Y, ese menos 2Y, ¿de dónde se puede sacar? Esto sale de cuando yo encuentro la parcial de f con respecto a n. La parcial de f con respecto, la parcial de f con respecto a y. Me queda esto. Y lo igualo a n. Y n es esto porque lo teníamos por acá arriba. Entonces esto se va con esto porque son iguales. O sea, da 0. Y me queda entonces que esta ecuación se reduce a phi prima de y es igual a negativo 2y. Pero eso es phi prima de y. Para yo encontrar phi de y tengo que integrar. Y si integro, obtengo que phi de y es igual a negativo y al cuadrado. Y eso es. ¿Se entendió eso? No, no te... Sí. Ok. Sí, profesor, lo que pasa es que aquí hay una bulla. Sí, está bien, después. Preguntas. Bueno, entonces, de todos modos, ahí en el libro también hay unos ejercicios resueltos. Ustedes los pueden verificar y ahí tienen otros puntos de partida y ya pueden ir trabajando en esos ejercicios, aunque yo no lo he puesto, pero al final lo voy a poner en una práctica. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Nos vemos el próximo viernes. Profe, usted no va a dar más tiempo para la práctica. Si lo necesitan, díganmelo ahora para cambiarlo. Sí, profe, la verdad es que lo necesitamos. No, yo creo que Ok, lo voy a poner para el próximo viernes. Bien. Ok. Ay, sí, muchas gracias, profesor. Gracias, porque son muchos y hay que leer el teorema, como quien dice. Y entonces dice la práctica bien. Está bien, ok. Ya ustedes Gracias, saben. muchas gracias. Okay. Gracias, profe. Bien, queden bien. Gracias igual.